político, social, económico como cultural, el régimen de Franco consigue, en gran medida debido al estallido de la Guerra Fría, que el resto de los países occidentales, empujados por Estados Unidos, terminen con el boicot a España. Finaliza la autarquía económica, comienzan los planes de desarrollo, se recomponen las relaciones internacionales e igualmente a nivel cultural se valora la actividad que se estaba haciendo, las vanguardias artísticas que también han abandonado la autarquía. En arquitectura empiezan los reconocimientos en las exposiciones bienales y trienales de Venecia, Salzburgo, Alejandría y Milán. En esta última han triunfado en 1951, 54 y 57 los pabellones españoles diseñados por Coder Chival, Vázquez Mollezún y Javier Carvajal con García de Paredes. Estos dos últimos se han conocido en 1956 durante su estancia como pensionados en la Academia de España en Roma. Mollezún estuvo 2 años antes, cuando se reabre después de los periodos de guerra española y mundial. Ambos realizan, como trabajo para la selección del pensionado de Roma que dirige Vaquero Palacios, un pabellón de España para la Bienal de Venecia de marcado carácter dentro del estilo internacional y muy modernos. En la propuesta de Carvajal se leen influencias del pabellón de Mies van der Rohe y de la arquitectura constructivista. Una gran cubierta libera un espacio expositivo compartimentado con muros bajos que marcan recorridos y aperturas hacia el horizonte. De esta forma introduce el espacio exterior en las zonas expositivas. El de García de Paredes es de una gran abstracción. Partiendo del módulo estructural y ceñiéndose a los mismos, genera unos espacios especialmente pensados para los usos requeridos. Salas de exposiciones de pintura y escultura. E igualmente desdibuja los límites del exterior e interior del solar de partida, un cuadrado de 50 metros de lado. Previamente, recién terminados sus estudios y por separado, han construido 2 piezas muy importantes del movimiento moderno de los años 50 en España. El Colegio Mayor Aquinas de los Dominicos, de la Ciudad Universitaria de Madrid de García de Paredes, que realiza con Rafael de la Hoz, que habían sido compañeros de estudios y de residencia en Madrid. El colegio es de una organización rigurosa y racional. Introducen criterios aprendidos en viajes realizados por Europa con innovaciones funcionales desconocidas hasta entonces en España, con un lenguaje moderno y nuevo que, gracias al padre Aguilar, les encarga el proyecto siendo aún alumnos de la escuela. Recibió el Premio Nacional de Arquitectura. Y la Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona de Carvajal, que realizó junto a Rafael García de Castro. Edificio de una gran racionalidad con fuertes influencias de la arquitectura de Terragni. Edificio con una composición basada en la retícula y apoyado sobre un basamento ciclópeo opaco con apertura hacia los patios interiores. Estas obras se inscriben en la década racionalista en la distribución en categorías que Juan Daniel Fullaondo, con influencias de Cebi, hizo de la arquitectura española de posguerra, dividiéndola en décadas del 39 al 49, del 49 al 58 y del 58 al 68. Monumentalismo, racionalismo y la década orgánica. Esta generación, que finalizó sus estudios en los años 50, evolucionó muy rápido en su arquitectura. Pasó en muy pocos años de un racionalismo militante a una sensibilidad orgánica. Una vez que la arquitectura moderna había conseguido superar la resistencia academicista por parte de la primera generación y los inicios continuistas de la ortodoxia racionalista, pronto comienza a abrirse hacia el camino de la duda sobre la validez de los valores acuñados en la modernidad. Estas dudas ya se vislumbran en los proyectos que realizaron en Italia durante su estancia en la Academia. El pabellón de la Trienal de Milán, medalla de oro de 1957, con una utilización sobria de materiales, enraizan las tradiciones españolas en un lenguaje moderno. 2 formas potentes, la sala de planta cuadrada que delimitan con un muro encalado y el techo recubierto de telas negras, y un cilindro de 2 metros de altura de malla metálica retroiluminado. Un juego de luces y sombras, claroscuros, recuerda la simbología del ruedo. En el pabellón coincidieron varios artistas, además de los arquitectos, el ceramista Cumela, que recibió también la medalla de oro, y la Casa Loewe y las telas de Clara Szabo la medalla de plata. El pintor gallego José María de Labra realizó el pavimento con baldosines cerámicos de figuras geométricas en colores blanco, negro y azul. Intervinieron José Luis Sánchez, Francisco Farreras, Suárez Mollezún, Arcadio Blasco, Susana Pollack, las telas y tapices de Viudes y Jesús de la Sota, los muebles de Miguel Fisac, Correa e incluso cerámicas de Fernández Alba. Al mismo tiempo, proyectaron el Panteón de los Españoles en el cementerio de verano de Roma, junto al escultor también pensionado Joaquín García Donaire. Hay un juego de planos y materiales, el horizontal de travertino,
el altar en granito negro pulido y los planos verticales de hormigón mezclado con travertino, y la reja de acero con vegetación y rosas entrecruzadas que generan un oasis de modernidad, elegancia y profundo carácter místico. El Panteón, un espacio abierto pero con límites de virtualidad, un experimento arquitectónico dentro de la arquitectura racionalista con una clara evolución hacia el expresionismo. Realizaron el proyecto con un carácter muy experimental, que no tenía intención de revolución formal, un trabajo serio, ilusionado y creativo. No negaban al movimiento moderno, pero lo revisan, reelaboran y reinterpretan, manteniendo la esencia del mismo. No es una escultura, aunque pueda parecerlo. Mantiene su aspecto programático, funcional, tecnológico, cultural y sociológico para conseguir una obra fundamentalmente bella que incorpora el espacio natural existente. Los dos pertenecen a la llamada por Carlos Flores tercera generación de arquitectos modernos, segunda de la posguerra, y representan un periodo de transición que los diferencian de las anteriores generaciones. Tras el segundo año en Italia y después de haberlo recorrido, realizaron un viaje junto a Joaquín Vaquero Turcios por el resto de Europa, desde Roma hasta Finlandia. Gracias a estas experiencias vividas han conocido nuevas culturas, nuevos arquitectos y nuevas corrientes artísticas. Han coincidido con los arquitectos italianos, escandinavos, han conocido a Ponti, Jacobsen, a Aalto y a otras grandes figuras de la arquitectura europea. Si al principio del viaje fueron jóvenes, entusiastas, con ideales próximos al estilo internacional y al movimiento moderno, vuelven con un conocimiento y una sensibilidad organicista que ya imperaban las generaciones de posguerra europeas. No son ajenos a las corrientes de la arquitectura de esos años y la de su generación, que empezaba a hacer una lectura crítica de la arquitectura interior. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en el pensamiento europeo, comienza a ponerse en duda la validez de los valores de la modernidad. Primero por los países del norte, que deseaban saber qué quería realmente el hombre, al margen de dogmatismos modernos, y descubrir la importancia de la forma, de los materiales, la naturaleza y de las arquitecturas orgánicas ligadas al suelo. En España, su generación va descubriendo los dogmatismos y rigideces doctrinales, los errores en la visión de la historia, el desprecio a los componentes emocionales y poéticos, su imposible internacionalismo y su homogeneización. De una forma u otra, el fin de la quimera moderna. En el resto de Europa, las etapas en el tiempo fueron diferentes. Como dice Joan Ockman, la guerra mundial había devastado las ciudades. El conocimiento del genocidio, la aparición de la guerra atómica, solo podían producir una crisis del racionalismo. Los arquitectos estaban pensando cómo reconstruir las ciudades con intereses más humanísticos, recuperando términos previos al movimiento moderno, como la monumentalidad, la cultura popular, la naturaleza o las tradiciones regionales. CEBI, en 1954, funda la Asociación para la Arquitectura Orgánica, con las primeras críticas al racionalismo, introduciendo las enseñanzas de Wright. Esta coyuntura nos lleva a pensar en la importancia que tuvieron los viajes que dicha generación realizó para un mejor conocimiento de las vanguardias europeas y búsqueda de nuevos modelos. Carvajal y García de Paredes continúan después de su estancia en Italia su relación. Tuvieron los estudios próximos, en la calle Bretón de los Herreros de Madrid. Al igual que Alejandro de la Sota, Carlos de Miguel, José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. La unión les llevó a colaborar en España desde 1958 en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Vitoria, donde apreciamos la transición de sus obras primigenias dentro del estilo internacional a nuevos postulados. Evolucionaron hacia otra dimensión orgánica de difícil etiquetado. Esta transición había comenzado ya en los trabajos realizados en Italia. Durante su estancia en Roma, Carvajal conoció al padre Peralta, que fue su asesor espiritual. Llegó a ser obispo de Vitoria y le encargó 5 parroquias en su diócesis. Junto al padre Aguilar, que era el que había encargado a García Paredes el Colegio Aquinas, organizó un equipo de arquitectos para afrontar la tarea de construirlas. García de Paredes, Fisac, Sota, Corrales y Molezún, y Oiza con Romaní. En las sesiones críticas organizadas por Carlos de Miguel, a las que acudió el prelado, explicó las condiciones que como cliente había solicitado: que fuera arquitectura moderna, que estuvieran formadas por un espacio amplio y libre para que los fieles participasen en la Eucaristía y que fueran austeras y sinceras, llenas de autenticidad. Se presentaron 4 propuestas: la de Fisac, Sota, de Corrales con Molezún y la de Carvajal con García de Paredes. Se construyeron solo 2, las de Fisac de Nuestra Señora de la Coronación y la de Carvajal con García de Paredes en Nuestra Señora de los Ángeles. Fernández Alba resaltó el valor de este grupo de arquitectos porque intentan aclarar en el camino de la arquitectura aquello que es posible y que es necesario, y adelantaba la crítica generacional aparte del pensamiento previo.
el conjunto de parroquias refleja perfectamente la contradicción en que vivimos. Por una parte, el pensamiento racional que intentamos sea el instrumento de la posesión del mundo, por otra, el pensamiento simbólico sin el cual ni existe vida espiritual ni actividad artística. En Vitoria, los arquitectos resuelven con gran maestría un solar complicado de planta triangular con viviendas en los extremos. Con una forma tan irregular demuestran la habilidad en el estudio de los antecedentes del sitio, para enraizar con el suelo de la construcción anclada al terreno. Se diferencia de las obras previas, el edificio no se posa sobre el lugar. El terreno es un socio para el hombre y forma parte del origen de la evaluación. Este proyecto es anterior a los cambios litúrgicos que provocó el Concilio Vaticano II, aunque desarrolla la encíclica de 1947 Mediator Dei et Hominum de Pío XII y la instrucción de 1952 Instrucciones sobre arte sacro, que había sentado las bases doctrinales y pastorales para una reforma litúrgica. El análisis de estos antecedentes también varía al introducir una componente humanista y religiosa. Genera un espacio enfocado hacia el presbiterio en la menor dimensión, colocándolo en el vértice. El volumen de la nave central se cubre con una cubierta a dos aguas que se encuentra con los faldones laterales inclinados que permiten una iluminación lateral y controlada. Todo cubierto con una estructura metálica que queda a vista y produce continuidad espacial, armónica entre lo artificial y lo natural. Produce orden gracias a las cualidades estructurales del acero y una perfecta unión de espacio, forma y estructura. Sobre el presbiterio y colgada levita la imagen de la Asunción de la Virgen de Donaire. La continuidad la producen también los materiales, el ladrillo cerámico, la madera, el metal y la pizarra, que quedan vistos enseñando su naturaleza constructiva, premisas que son el núcleo de la arquitectura orgánica, en consonancia con el hombre y la naturaleza. La plaza de acceso comunica y vertebra perfectamente las viviendas y el centro parroquial, e integra y trabaja unido, conformando un todo con el resto de las instalaciones. En la memoria del proyecto se indica que se ha pretendido independizar la iglesia de una alineación de continuidad con las casas de vivienda. Había una comunicación entre las dos calles, hoy desaparecida, quedando como un patio abierto, jardinado, un lugar de encuentro. El espacio central apoya en un basamento de ladrillo que acoge lateralmente la capilla, los confesionarios y el baptisterio. Los escenarios flotan unos dentro de otros y al final, en dos alturas, se encuentra la sacristía y el coro mirando directamente hacia el altar. Todo resuelto de tal forma que participan del espacio de la nave central, con focal atención en la estructura vista que produce una tensión de la luz, que dinamiza de forma dramática y ritual la función y sacralidad del espacio intenso. Libera la planta de estructura y el espacio se fusiona, entrelazado con plasticidad, surgiendo desde el interior hacia el exterior. Estas construcciones anexas se iluminan con un ventanal corrido en la parte alta del muro, con una vidriera realizada también por José María de Labra. Aquí proporciona una luz tamizada y colorista a la capilla adyacente al baptisterio y al confesionario. Los cristales se mimetizan con el cerramiento. La otra iluminación, a través del encuentro del muro con el faldón de la cubierta, entrevé la retícula metálica que conforma la continuidad del material, la desmaterialización del muro que ata lo demás. El campanil adosado sobre la medianera completa la terminación del acceso, marcando la separación entre la iglesia y las viviendas. Se comporta como elemento diferenciador de los dos ámbitos y generador de naturaleza. Al resolver con la cubierta inclinada y sus faldones, la forma de quilla de barco se acentúa y produce una imagen icono de la arquitectura española de los años 50, que para ellos representó el tránsito sosegado hacia una arquitectura orgánica. Continuaron colaborando junto a Corrales y Molezún en el poblado dirigido de Almendrales de Madrid en 1958. También proyectaron la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid. Este fue el último trabajo conjunto. Alice Carvajal a dirigir el pabellón de España de la Feria de Nueva York de 1964. Concluyó así una relación que había dado muy buenos resultados con obras construidas de muchísima calidad arquitectónica. Hicieron un camino paralelo. Se habían unido dos caracteres diferentes complementarios. Nacieron en distintos sitios, uno sevillano de tradición andaluza frente a la catalanidad del otro y ambos pasados por el crisol de Madrid y de Roma. Ambos continuaron con una brillante carrera profesional. García de Paredes, muy involucrado en el diseño de auditorios y teatros. Carvajal lo compaginó con una extensa labor académica. Entre los dos aportan 15 obras al catálogo Docomomo ibérico. Siempre mantuvieron una gran amistad y Carvajal recordaba el viaje que realizaron por Europa, no solo por lo que aprendieron de arquitectura moderna, sino como una gratificante
experiencia personal. Gracias.